La cifra de ecuatorianos registrados en distintos consulados para retornar a su país en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus asciende a 8.365. Aproximadamente 5.000 de los más de 8.000 inscritos para regresar se encuentran en Estados Unidos. Entre quienes quieren volver no solo figuran aquellos a quienes sorprendió en el extranjero la suspensión de los vuelos internacionales ordenado por Ecuador al principio de la emergencia sanitaria, sino gente que se ve afectada en otras naciones por el embate de la COVID-19. En el grupo entre 1.500 y 1.800 son estudiantes que desean regresar, pues sus actividades académicas las realizan de forma virtual. El ministro de Relaciones Exteriores ve difícil fijar una fecha en la que se culmine con el retorno de la totalidad de los registrados, pues todo depende de que se consigan vuelos y de la disponibilidad de alojamiento para que a su regreso cumplan en Ecuador el aislamiento preventivo obligatorio de 14 días. La Cancillería reporta que hasta el miércoles 22 de abril habían regresado a Ecuador 2.879 personas en distintos vuelos. El gobierno ecuatoriano solo coordina los vuelos, pero los gastos los debe cubrir cada pasajero, pues la prioridad de Ecuador es destinar recursos para la emergencia sanitaria por la COVID-19. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador registra 560 fallecidos confirmados y más de 22.000 positivos por COVID-19. ¿Puedo ser valiente como tú? Un poco de cine durante el confinamiento. Ante el cierre de las salas en Colombia por la pandemia del nuevo coronavirus, una empresa decidió adaptar su sistema de proyecciones móviles para llevar algo de alegría a los barrios de Bogotá. Ruta 90 de Cine Colombia se reinventó. ¿Y qué estamos haciendo? Llevando cine gratis a la ciudad de Bogotá en lugares específicos para que la gente disfrute su cuarentena de una mejor forma y más amena. Desde sus balcones y ventanas, los vecinos miraron atentamente la película en esta pantalla gigante de 7 metros de altura y agradecieron por la iniciativa. Algo de esparcimiento me parece excelente y algo diferente de las noticias me parece muy buena idea. Esto nos va a ayudar mucho a toda la ciudadanía a sustraernos de lo que estamos viviendo hoy por hoy, porque podemos compartir con la familia. Desde 2017, esta pantalla ha recorrido las regiones más remotas y distantes del país. Ahora, a distancia, sigue intentando cautivar el corazón de los colombianos a través del séptimo arte. La pandemia del nuevo coronavirus los encontró lejos de casa. Los indígenas colombianos que viven en Bogotá no pueden trabajar, pero tampoco volver a sus territorios debido al confinamiento. Muchos de ellos llegaron a la capital huyendo de zonas de conflicto. Y los pueblos indígenas no estamos en territorio es debido a que en nuestros territorios hay confinamiento, hay un tema todavía de reclutamiento, el conflicto armado está vivo en los territorios y no hay garantías para regresar. Bogotá comenzó a aplicar las medidas de aislamiento el 20 de marzo, 5 días antes de que se extendieran a todo el país, al menos hasta el 11 de mayo. Colombia supera los 4.000 casos confirmados de COVID-19, más de 200 de ellos fatales. Hoy estas familias llevan sin vender casi un mes, más de un mes, no han podido vender nada de sus productos. Por lo tanto, las familias empiezan ya a sufrir necesidades como de pago de arriendo, servicios públicos y alimentación. A la precariedad económica se le suman las carencias en la educación. Debido al cierre de las escuelas, los niños deberían estudiar a distancia, pero muchos indígenas no tienen acceso a una computadora en casa. Según la UNESCO, la mitad de la población escolar en el mundo, unos 826 millones de alumnos, están en la misma situación. Los niños no han estudiado por falta de los computadores, porque solo un celular no alcanza. Un ejemplo, yo tengo 5 hijos y no alcanza para hacer las tareas. La Organización Nacional Indígena de Colombia alertó además sobre la vulnerabilidad de sus comunidades al virus. En Bogotá, varios se han enfrentado al desalojo, pese a que se prohibió a los propietarios hacerlo durante el confinamiento. Muchos han tenido que dormir a la intemperie, exponiéndose al frío y ahora, además, al coronavirus. Brasil registró el jueves 407 decesos en 24 horas debido al nuevo coronavirus, un récord desde la primera muerte a mediados de marzo.
El ministro de Salud, Nelson Taichi, que asumió el cargo el viernes pasado tras la polémica destitución de su antecesor, consideró prematuro atribuir el aumento de muertes diarias a una tendencia a la aceleración o a que se estén realizando más test del COVID-19. Tuvimos un aumento en los muertos, que fue por encima de lo que venía pasando anteriormente, 407. No sabemos si representa un esfuerzo por cerrar los diagnósticos o una línea de tendencia de aumento. La cifra de muertes diarias registró entre el miércoles y el jueves un salto de 14%. El país acumula casi 50.000 contagios y casi 4.000 decesos. Las curvas de infectados y de fallecidos se mantienen ascendentes en el país con el mayor número de muertos de la región y se espera que llegue a su tope a partir de mayo. Aún así, Taichi dijo el miércoles que el gobierno federal está diseñando un plan para que la principal economía retome sus actividades, en línea con las demandas del presidente Jair Bolsonaro, que critica el aislamiento social. No queremos morir aquí. Es el reclamo de cientos de presos que se han amotinado en la cárcel de Devoto en Buenos Aires después de que se confirmara el primer caso de coronavirus. Numerosos coches de policía acudieron inmediatamente y acordonaron la zona. El enfermo es un agente penitenciario y 6 de sus compañeros han sido puestos en cuarentena de forma preventiva. Los presos, muchos de los cuales se subieron al tejado de la cárcel, denuncian la falta de medidas de higiene y protección frente a la pandemia. En este penal, el único de la capital argentina, hay unos 1.700 reos. Mientras el COVID-19 sigue propagándose por los países de América Latina, los suministros ya empiezan a escasear. Aquí, en el Alto Bolivia, la indignación del personal médico aumenta con cada día que pasa. Tenemos un fallecido con coronavirus de esta mañana, para lo que se requieren 2 bolsas para proteger al cadáver y evitar que disemine la infección. No tenemos las bolsas, el cadáver está ahí, la infección sigue y nosotros seguimos transitando por ahí. El ministro de Salud boliviano niega estas acusaciones. Pero sí tenemos equipos de protección personal y tenemos los equipos para nuestra primera línea de defensa contra esta enfermedad. En México la situación no es diferente. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido ampliamente criticado por lo que sus opositores consideran una tardía respuesta y unas laxas medidas para contener la propagación del COVID en el país. Este martes México elevó el nivel de emergencia. El país ya supera los 10.000 casos de contagio. Aquí ya hay 3 muertes por este problema. Y aparte hay compañeros hospitalizados en diferentes instituciones. Pues no nos están dando el material adecuado. En Estados Unidos, las enfermeras se congregaron enfrente de la Casa Blanca, sosteniendo carteles con las fotografías del personal médico que ha sido infectado o que ya ha fallecido al haber contraído el coronavirus por falta de elementos de protección. La nación norteamericana sigue siendo la más afectada por el COVID-19, con más de 840.000 contagiados y cerca de 47.000 muertos. A Sueli Sama y su hija Sofía de 9 años a veces les dan las 4 de la mañana haciendo las tareas del colegio que los maestros mandan por WhatsApp desde que se suspendieron las clases presenciales por la COVID-19 en Venezuela. Sueli vive en Catia, una zona popular al oeste de Caracas, y no tiene teléfono fijo, por lo que debe usar el celular de una prima y la conexión a internet de una vecina, pero es tan deficiente y la electricidad tan inestable que deben elegir las horas de menos saturación. Venezuela, con 298 contagiados y 10 fallecidos por COVID-19, empezó una cuarentena social colectiva y voluntaria el 16 de marzo, cuando ya se contaban 33 casos, pero no fue hasta la semana pasada cuando se anunció que el curso escolar terminaría de modo virtual. Según el Speed Test Global Index, la navegación por Internet en Venezuela está en el puesto 175 del mundo en ancho de banda fija, con un promedio de 2,83 megabytes por segundo, solo por delante de Turkmenistán. Es en donde más lento se navega en Latinoamérica, por detrás de Cuba, Haití o El Salvador. Con el celular de su prima, Sueli puede tardar 15 minutos en abrir una página de internet para hacer una consulta y para mandar el video de 1 minuto a la maestra con la exposición sobre el Día de la Independencia 1 hora. Y mientras, Sofía pierde ánimos y su rendimiento académico y aprendizaje disminuyen.
Desde la Asamblea Social de mayoría opositora aseguran que el modelo de clases en línea no sirve porque es imposible la conectividad del 75% de los estudiantes. Para hacer frente, el presidente Nicolás Maduro anunció que Vive TV, un canal estatal, se convertirá en una televisora con programación educativa a las 24 horas del día, para todas las edades, y pidió su rápida inauguración. Pero el desafío también está en cómo encender la televisión. Aunque no hay reportes oficiales, los apagones son constantes en el país, en algunos estados programados y con una duración que oscila entre media hora y 2 días. Ante la difícil situación para acceder a la educación, la organización Fe y Alegría, una institución con 45 años haciendo radioeducación para adultos, traslada el sistema a los alumnos de 170 escuelas en sectores populares, campesinos e indígenas del país. Emiten a diario un programa para alumnos desde preescolar hasta sexto grado con temáticas de valores, lengua y comunicación, pensamiento lógico y matemático y una parte para canalizar la ansiedad. Una hora de radio puede llegar a unos 80.000 alumnos, pero como Sueli y Sofía se debe adaptar a los horarios de la energía. La programación se personaliza en función de los apagones. Por ejemplo, en lugares como Zulia, frontera con Colombia, se emite a las 3 de la mañana cuando hay luz. En medio de la pandemia por la COVID-19, la educación en Venezuela es otro reto diario en un país donde el internet y la electricidad no están asegurados. Como en todo el mundo, los músicos y docentes chilenos tuvieron que buscar la manera de sortear los obstáculos del confinamiento y encontrar en la enseñanza virtual un método para que las melodías no dejen de sonar en los hogares pobres del país. Con la suspensión de las clases el pasado 15 de marzo debido a la pandemia por coronavirus, docentes como Natalia Hidalgo buscaron la manera de seguir enseñando a través de una videollamada. La intérprete que enseña a jóvenes de localidades pobres como Renca y Pirque en la región metropolitana de Chile, dijo a EFE que lo importante es que haya continuidad para los niños. Pero me emocionó mucho una mamá que la semana pasada de Renca, que es una situación de vida compleja, ella me mandó un WhatsApp y me puso: mi hijo, que tiene 5 años, vio toda su clase y la clase dura 1 hora. Y 1 hora para un niño de 5 años es mucho. O sea, la clase como es abierta, los niños en realidad pueden verla un rato y después se pueden ir. Pero este chico estuvo toda la clase, la espera, pregunta cuándo va a ser la clase de nuevo, eso es en la mañana, y me dice que en la tarde sacó su xilófono y se puso a tocar lo que yo hice en la mañana. O sea, eso ya es todo. Por su parte, el músico Christopher Aguilar, profesor en colegios de Quilicura y Huechuraba, en la periferia de Santiago de Chile, tuvo resultados dispares al iniciar la docencia a distancia. De hecho, a mis alumnos le ha costado la clase online en el sentido de la conectividad. ¿No? Aquí en Santiago por lo menos no hay conectividad para todo el mundo. Los docentes admiten que les hace falta dictar sus clases presencialmente, pero saben que sus enseñanzas seguirán así sea a través de una pantalla. El Rockefeller Center se iluminó el jueves de azul en homenaje a los profesionales de la salud que combaten el nuevo coronavirus en Estados Unidos. Pero al menos por ahora, el país no está ganando la guerra contra la enfermedad. La COVID-19 ya ha causado en torno a 50.000 muertos en territorio estadounidense. En uno de los días más mortales desde que comenzó la epidemia, la Universidad Johns Hopkins reportó 3.176 decesos entre el miércoles y el jueves. En las mismas 24 horas se registraron casi 27.000 nuevos casos de coronavirus en el país, lo que lleva el total a más de 866.000 enfermos identificados desde el inicio de la epidemia. Y debido a la falta de pruebas de detección, el número de casos reales es probablemente mucho mayor. Pese a estos datos alarmantes, varios estados del país, como Texas, Vermont y Georgia, decidieron abrir la vía a su desconfinamiento, autorizando la reapertura de algunos comercios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que las informaciones sobre supuestos problemas de salud del líder norcoreano Kim Jong-un son falsas y criticó al canal de noticias CNN por difundir esa información. I think the report was incorrect. Let me just put it there. Creo que el reporte fue incorrecto. Déjenme ponerlo de esa manera. Creo que el reporte que fue hecho por una cadena fue incorrecto.
He escuchado que usaron documentos viejos. Lo que escuché fue un reporte incorrecto. That's what I hear. I hear the report was an incorrect report. CNN informó esta semana, citando a un funcionario estadounidense, que Washington estudiaba informaciones según las cuales Kim Jong-un estaba en grave peligro tras una operación quirúrgica. El Daily NK, un medio digital en el que trabajan sobre todo norcoreanos que huyeron del país, afirma que el dirigente de Pyongyang se sometió a una operación en abril por problemas cardiovasculares y que está convaleciente. Las autoridades surcoreanas desmintieron. Un alto funcionario citado por la agencia de prensa Yonhap afirmó bajo anonimato que no era cierto que Kim Jong-un estaba gravemente enfermo. Irresponsable y peligrosa. Así catalogaron científicos y especialistas a la polémica sugerencia que hizo el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el coronavirus. Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto. ¿No habría alguna forma de hacer algo así como una inyección en el interior o casi una limpieza? Como pueden ver, penetra en los pulmones y tiene un efecto enorme. Sería interesante poder verificarlo. Habrá que contactar a los médicos para esto, pero me parece interesante. Algunos expertos afirmaron que ese método conlleva un serio riesgo de vida para los pacientes. Otros directamente llamaron a dejar de retransmitir las ruedas de prensa del mandatario, por considerarlas un peligro para la salud pública. Además del desinfectante, Trump barajó la idea de usar rayos ultravioletas o una luz muy potente que se podría proyectar en el interior del cuerpo para combatir el coronavirus. Los test masivos de nuevo coronavirus arrojan resultados preliminares en Nueva York. Más de 1 de cada 5 neoyorquinos ya fue infectado por el nuevo coronavirus, según muestran las pruebas de diagnóstico y de anticuerpos realizados al azar a 3.000 clientes de supermercados del estado. Si la tasa de infección es del 13,9%, entonces cambia las teorías de cuál es la tasa de mortalidad si te infectas. El 30% de la población representa aproximadamente 2,7 millones de personas que han sido infectadas. Si se ve lo que tenemos ahora como muertes totales, que son 15.500, eso sería una tasa de mortalidad de 0,5%. Las cifras superan con creces el número actual de casos confirmados en el estado de Nueva York, el más golpeado por la pandemia en el país. Sin embargo, la tasa de mortalidad sería mucho menor al promedio estadounidense, que de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins es de 5,5%. Las pruebas masivas son consideradas clave para que se levanten las órdenes de confinamiento y se reabra la economía. Pero dos grandes advertencias. Primero, son datos preliminares, son solo 3.000. Bueno, 3.000 es un conjunto de datos significativo, pero aún es preliminar. Cuando decimos que hay 15.500 muertes, ese número aumentará. Estas muertes son solo hospitalizaciones por muertes en hogares de ancianos. Eso no tiene lo que se llama muertes en el hogar. Los estados norteamericanos están divididos frente a cómo y cuándo salir de la cuarentena. $5 millones de personas de más de 60 años residen en Florida, en Estados Unidos. En todo el país, este es el estado con un mayor componente de la tercera edad en su población, uno de los grupos vulnerables ante la pandemia del COVID-19. Para protegerlos, algunos supermercados han establecido un horario especial solo para ellos con el fin de reducir las posibilidades de contagio. Durante la cuarentena es un punto de encuentro para Sam y Alfred, que fueron juntos a la escuela y se saludan con la debida distancia en el estacionamiento. So Tuesday and Wednesday they let the old guys, the viejos in here.
Los seniors son también parte importante de la economía de Florida y forman el mayor grupo de votantes en el estado. El poder adquisitivo anual de los mayores en Florida es de 135.000 millones de dólares. Dan cuenta de la mitad de las viviendas nuevas que se construyen en el estado y gastan 9.000 millones de dólares de su bolsillo al año en cuidarse la salud. Si se descuentan los servicios que reciben de los impuestos que pagan, a las arcas públicas floridanas le dejan unos ingresos netos de 2.800 millones de dólares. El nuevo coronavirus llegó a Cuba en un mal momento. El abastecimiento de alimentos se ha dificultado en un país que importa el 80% de lo que come. Esto es una experiencia única que nosotros estamos aprendiendo, inclusive hasta lidiar con que no es fácil. La isla enfrenta problemas por la intensificación del embargo de Estados Unidos, la falta de liquidez y la lentitud en la reforma de su modelo económico. El cierre de fronteras golpea al gran motor, el turismo. Mientras tanto, la crisis global afecta a Europa, su principal socio comercial, mientras que las sanciones de Washington tienen contra las cuerdas a Venezuela, su aliado y proveedor de combustible. La llegada de remesas que estimulan el consumo interno también está amenazada. Y por si fuera poco, la falta de lluvias perjudica las cosechas y genera escasez de agua en momentos en que el aislamiento social disparó el consumo doméstico de energía y activa el temor de apagones. Pese a todo, algunos cubanos apelan a su capacidad de sobreponerse a las dificultades. Nosotros somos muy resistentes, es lo principal. Tenemos la convicción esa moral y política que nosotros resistimos a cualquier cosa. Al cierre del jueves, Cuba registraba 1.235 casos de la pandemia, con 43 fallecidos. Y en lo sanitario encuentra su fortaleza, con 82 médicos cada 10.000 habitantes, más del triple que en Estados Unidos. Cuba lleva con gran orgullo por todo el mundo su sistema de salud. Durante esta crisis del coronavirus ha aumentado el despliegue de sus misiones médicas en más de una decena de países. Ha enviado médicos incluso a uno de los epicentros de la enfermedad, Italia, aunque también a Andorra y a los territorios franceses de ultramar. Las misiones de doctores y enfermeros cubanos por el mundo son tan antiguas como la Revolución Castrista y han llevado a profesionales de las bien nutridas universidades cubanas a las 4 esquinas del mundo. Estas misiones han ayudado además a que Cuba mejore su imagen mundial y siga manteniendo, a pesar de la presión estadounidense, aliados en el terreno internacional, como cuenta el profesor canadiense y experto en Cuba, John Kirk. Y creo entonces que Cuba no lo hace como su primer objetivo, como para ganar votos en la ONU. No lo hace para mejorar su posición diplomática, pero por supuesto entonces que ayuda mucho. Hay varios países donde Cuba no tenía relación política, pero mandó médicos y esto tiene que entonces suavizar la oposición en esos países. Por una parte, los países receptores incrementan su capacidad médica en poco tiempo. Para Cuba los beneficios son mucho más vitales. Del sueldo que sus galenos perciben en el exterior, el gobierno se queda una parte muy importante. Tanto es así que los ingresos del Estado por estas misiones médicas superan los del turismo. Aunque Cuba trata, según Kirk, de cobrar solo a los países ricos, estos siguen obteniendo buenos médicos con sueldos modestos. Y son países así, los países ricos, donde sí Cuba cobra dinero. Para los pobres, no, ni un centavo. No pagan tanto como habrían pagado a un médico formado en Europa o en Estados Unidos, así que para ellos es buen negocio también. A pesar de que parece que es un trato beneficioso para todas las partes, los críticos con estas misiones destacan que el trato a los propios médicos es muy mejorable. Muchos participantes en estos programas han denunciado que se les retiene el sueldo para evitar que se exilien una vez en el extranjero o se les confisca el pasaporte. A pesar de todo, para la mayoría de los profesionales sanitarios cubanos, afirma Kirk, es una experiencia obligatoria, un rito del oficio, enrolarse en estas misiones internacionales. Y agradeció su condición de cubano.
Pero su comentario lo aprecio mucho porque me lleva a... El gobierno de México anunció el jueves que superó los 1.000 fallecidos por COVID-19 y registró casi 12.000 casos confirmados de la enfermedad. Lamentablemente se actualiza también la cifra de defunciones a 1.069 personas que han perdido la vida a causa de la enfermedad. Y el país registró 99 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Y vamos a seguir teniendo más y más y más y más casos de enfermedad, personas que requieren hospitalización y también personas críticamente enfermas hasta llegar al punto cumbre de esta epidemia. Las autoridades elevaron esta semana a 3 el nivel de alerta ante un aumento acelerado de los contagios, lo que hace temer una saturación del sistema hospitalario. El gobierno mexicano estima que el pico más alto de contagios se ubica entre el 8 y el 10 de mayo próximo. Para evitar que se saturen los hospitales, el gobierno federal suspendió todas las actividades no esenciales hasta el 30 de mayo y exhortó a la población a quedarse en casa, aunque no decretó cuarentena obligatoria. Se han registrado protestas de personal médico que señalan que no tienen equipo necesario. Para ello, algunos aviones han llegado desde China con material como mascarillas. Las autoridades mexicanas están en una carrera contrarreloj, pese a haber dicho que estaban preparándose desde enero. La lectura de un Quijote solidario en tiempos de coronavirus. La princesa Leonor y la infanta Sofía de España, cumpliendo con el confinamiento desde el Palacio de la Zarzuela, leyeron la obra más destacada de la literatura española. Una lectura que organiza cada año el Círculo de Bellas Artes, donde participan varias personalidades de la cultura. En esta ocasión, fragmentos de Don Quijote de Miguel de Cervantes fueron evocados por las hijas de Felipe VI y autoridades de Madrid. Leonor y Sofía también enviaron un mensaje de agradecimiento y solidaridad a los trabajadores de la salud en su lucha contra la COVID-19. Hola. Llevamos como millones de niños más de un mes en casa y sin ir al cole por esta pandemia, intentando seguir con la vida del mejor modo posible. No hace falta ser mayor para darse cuenta de la enorme dificultad que estamos viviendo en España y en otros países. Muchos niños han perdido a sus abuelos, a personas mayores, a familiares, y lo están pasando muy mal. Y por eso también queremos dar las gracias a todas las personas que están ayudando y cuidando a los demás de tantas maneras. Todos sois importantes. Gracias. Os mandamos un abrazo con todo cariño. Ojalá todo esto pase pronto. Descenso considerable en el número de muertos diarios por COVID-19 en España, que este viernes ha contabilizado 367 fallecidos, 73 menos que la víspera. El cómputo de víctimas mortales se sitúa en 22.524. Como ha explicado en la rueda de prensa diaria el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la tendencia a la baja se mantiene y además se han registrado más salidas hospitalarias, 3.105 curados, que contagios constatados, 2.796. El doctor Fernando Simón ha recalcado que se trata de los mejores datos sobre la evolución de la pandemia desde hace muchas semanas. Datos acordes con las medidas de excepción, a veces polémicas, que se han tomado para hacer frente a la enfermedad y que se siguen tomando en función de la fase en la que se encuentra. Una de ellas es la fijación de un precio máximo de las mascarillas quirúrgicas, 96 céntimos de euro por unidad, y que hoy ha entrado en vigor. Algunos establecimientos que se abastecieron a precios disparados por la demanda mundial se verán forzados a vender a pérdida. Vuelta a clases en este liceo de Kempen, en Alemania. Estos jóvenes forman parte de un grupo reducido de estudiantes que retornan a las aulas en el marco del plan de desconfinamiento en el país. Pero algunos no están muy convencidos de la medida. No me parece muy bueno porque no estoy completamente convencido de que se puedan seguir realmente los estándares de higiene y seguridad. No he tenido la mejor experiencia con el seguimiento de los estándares de higiene en el liceo. En España, el confinamiento estricto, vigente desde el 14 de marzo, se mantendrá al menos hasta el 9 de mayo. El país reportó el jueves 440 fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas y superó la barrera de los 22.000 muertos en total.
De todas formas, los expertos aseguran que se mantiene una tendencia descendente de los contagios. En Italia, la región de Lombardía comenzó a realizar el jueves la prueba de anticuerpos. El análisis indica si una persona resultó infectada con el coronavirus y si ha desarrollado inmunidad contra la infección. Los que dan positivo a los anticuerpos IgG, que son los que se miden, han estado en contacto con el virus. No hay garantías de que estos anticuerpos los protejan de otra infección. En esta etapa solo podemos confiar en eso. Las autoridades planean hacer 20.000 análisis diarios en Lombardía, la región más afectada por la pandemia, como parte de su apuesta por la llamada inmunidad colectiva para reactivar la economía. Alemania ya comenzó a hacer estos análisis y Finlandia y Gran Bretaña anunciaron planes para aplicarlos. De todas formas, los expertos de la Organización Mundial de la Salud advierten que hasta ahora la evidencia no ha demostrado que una persona que haya contraído la enfermedad y sanado desarrolle inmunidad al virus. Decenas de tumbas para los muertos por el nuevo coronavirus. La ciudad de Milán, capital de Lombardía, la región más afectada por la pandemia, comenzó el jueves a enterrar los cuerpos no reclamados de víctimas de COVID-19. Una imagen que da testimonio de la tragedia que se vive en la región, que ha registrado unos 13.000 fallecimientos de los 25.000 en toda Italia. Vi ringrazio di essere qui e di vedere quello che stiamo. Gracias por estar aquí y ver con sus propios ojos lo que estamos haciendo como Municipalidad de Milán y lo que los servicios funerarios están haciendo. Cada fallecido tiene una tumba con su propio nombre y cada cuerpo es enterrado de manera individual. No diría que es una fosa común. In modo singolarmente, quindi non parlerei proprio di fosse comuni. Ante el aumento de fallecidos y el riesgo de saturación en las morgues, Milán decidió reducir de 30 a 5 días el plazo de tiempo para que los familiares de las víctimas retiren los cuerpos. Muchas familias no han podido reclamar los cadáveres debido a las drásticas medidas de confinamiento o por su propia condición médica. La opción dada por las autoridades es la de recuperar el cuerpo dentro de 2 años. El terreno dedicado a los cuerpos no reclamados puede alojar hasta 600, un número que las autoridades esperan no tener que usar en su totalidad. Megan Young es médica y, como muchos sanitarios en el Reino Unido que tratan a pacientes con COVID-19, tiene que procurarse ella misma su equipo de protección individual. Hay varias partes que escasean y que son imprescindibles para protegernos, nosotros y a nuestras familias. Cosas como delantales y viseras y mascarillas para evitar que los pacientes que llegan aquí nos proyecten su saliva. Cosas que protegen a nuestros pacientes de nosotros. Guantes, mascarillas quirúrgicas por debajo de las viseras y ese tipo de cosas. Estos voluntarios fabrican ropa de protección gratis, pertenecen al grupo llamado Love of Scraps, que la doctora Young fundó en Facebook. Cuando opté a entrar en la Facultad de Medicina no me preguntaron si sabía coser, no sé hacerlo, pero esta gente maravillosa sí, casi me da vergüenza. Estoy muy orgullosa de trabajar para el Servicio Británico de Salud, pero tengo amigos de familiares en Alemania que me están enviando equipos de protección porque están preocupados por mi seguridad. Este otro voluntario está imprimiendo en 3D viseras en su habitación. Recibió 72 pedidos de sanitarios en 3 horas tras haberlo anunciado en las redes sociales. Me conecté a internet, encontré algunos archivos y comencé a imprimir. Ahora esta es la parte que se imprime, tarda entre 30 y 60 minutos en imprimirse. Luego perforamos un poco de acetato y lo fijamos en el frente y eso es una visera completa. El gobierno dice que está haciendo todo lo posible para aumentar la base de suministros de equipos de protección individual. Un envío de 400.000 batas quirúrgicas llegó aquí a esta base aérea militar el miércoles por la mañana y esto está aproximadamente a 1 hora de Londres. Hay aviones en espera para recoger más en Turquía. Sin embargo, 400.000 batas siguen siendo una gota en el océano cuando se consideran los miles de batas que los sanitarios usan diariamente. De momento, los sanitarios siguen apoyándose en la comunidad tanto o más que en el gobierno para mantenerse protegidos.
Llamado de urgencia de la Unión Europea para un plan de recuperación económica. Los mandatarios del bloque encargaron el jueves a la Comisión Europea presentar en mayo un proyecto de reconstrucción ante la profunda recesión proyectada para 2020 por la crisis del nuevo coronavirus. El Consejo Europeo acaba de terminar. Fue un importante hito en la historia europea. Los 27 países aceptaron, en respuesta a esta emergencia de salud, económica y social, un instrumento innovador, el Fondo de Recuperación. Será un fondo con lazos europeos comunes que financiará a todos los países más afectados, incluyendo a Italia, pero no solo a Italia. La crisis del confinamiento, según el Fondo Monetario Internacional, puede acarrear un deterioro de las economías europeas inédito desde la Gran Depresión de los años 30, con una contracción del Producto Interno Bruto en la eurozona de hasta 7,5% en 2020. Pese a la unanimidad mostrada el jueves, las posiciones de los distintos países europeos están lejos cuando se abordan los detalles del fondo. Los países del sur, como España e Italia, los dos más afectados por la pandemia, temen que una política basada en préstamos aumente de manera insostenible su ya elevada deuda pública. Las naciones del norte, como Países Bajos, Suecia, Austria o Dinamarca, que acusan a sus socios meridionales de querer cargar sobre sus hombros la deuda pasada, estiman que las ayudas deben reembolsarse. Los mandatarios apoyaron también durante la cumbre los planes de emergencia por $500 millones adoptados para sostener los sistemas sanitarios, empresas y trabajadores, y llamaron a desbloquear los fondos para el 1 de junio. La Unión Europea ha acordado crear un fondo de recuperación ligado al presupuesto europeo para superar la crisis del COVID-19. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, insiste en que el fondo es necesario y urgente. Falta por concretar el montante de dicho fondo, su financiación y cómo se distribuirán las ayudas. Aunque en este punto hay discrepancias sobre si se hará en forma de préstamos o de transferencias. La Comisión Europea se ha comprometido a presentar un proyecto antes del 6 de mayo. El Consejo Europeo también ha respaldado el paquete de 540.000 millones de euros en medidas urgentes para ayudar a empresas, trabajadores y estados. Ha sido aprobado por el Eurogrupo hace 2 semanas para que puedan entrar en vigor el 1 de junio. Alemania no apoya las transferencias. Angela Merkel ha sido muy explícita al respecto, por lo que el acuerdo se inclinará más hacia los préstamos que hacia las transferencias, explica este experto del Grupo Eurasia. El monto total aún se está discutiendo, pero estaría entre 1 billón y 1,5 billones de euros en transferencias. España y otros países se sitúan del lado de las transferencias no reembolsables, ya que buscan evitar el sobreendeudamiento de algunos países y una salida asimétrica de la crisis. Las cárceles de Filipinas, las más congestionadas del mundo, han vuelto a exponer a sus 609 presos políticos ante la crisis derivada en el país por la pandemia del coronavirus. Vicente Latlat, aquejado de asma y de una obstrucción pulmonar crónica, es uno de los encarcelados por sus ideales y activismo social en grupos de izquierda. Está encerrado en una prisión de Manila a la espera de juicio desde noviembre de 2018. Vic has been an activist nearly all his life. He loves this country, perhaps more than his country loves him, because some from government have deigned to send him to prison for crimes he could not have committed. Del total de presos políticos en Filipinas, 100 son mujeres, 47 son de edad avanzada y 63 están enfermos. La salud de los presos en el país asiático es incierta. Se suspendieron las visitas al declararse la pandemia para evitar que la COVID entrara en las cárceles. Sin embargo, la semana pasada se confirmaron los primeros casos en el penal de Quezón en Manila, concebido para 800 reclusos, pero que acoge a más de 3.800. Esta semana se han registrado 19 positivos en una prisión femenina de Manila y el lunes falleció un hombre de 41 años en una cárcel de Cebú, donde hay 127 infectados. Según datos oficiales, las cárceles filipinas sobrepasan su capacidad un 500%, lo que hace imposible mantener la distancia social. Por eso diversos grupos dentro y fuera del país han instado al gobierno a liberar por razones humanitarias presos por delitos menores, enfermos y de edad avanzada.